Como estábamos viendo el mes pasado el aspecto gramatical, continuamos con ese tema y vemos tipos y símbolos, poesía hebrea, y luego vemos ya estilos literarios y vemos textos proféticos, y al final un pequeño apunte de por qué estudiar el griego del Nuevo Testamento. Seguimos entonces con aspecto gramatical con todos estos temas. Y dejamos el lugar al hermano Hugo para que él nos inicie a compartir. Recuerden que vemos el primer tópico, el primer tema, y después damos tiempo a comentarios y preguntas, y así le hacemos sucesivamente. Entonces, Dios les bendiga, bienvenidos. Bueno, pues bienvenidos todos, hermanos. Nos da mucho gusto tenerlos por este medio. Y bueno, estamos entonces ya en la hora 10 de nuestro curso. Tipos y símbolos tiene una tarea breve, recordamos, son muy de poca extensión, y es interpretación de tipos. Entonces, ustedes al hacer la tarea nada más involucran ahí el tema que hoy vamos a ver, los tipos, qué significan, cómo se están relacionando y cómo lo vamos a aplicar para la hermenéutica correcta. Y la hora 12 tenemos también una tarea que es complicaciones al interpretar textos proféticos. Recordamos que como son los textos proféticos, bueno, pues tenemos ahí algunas complicaciones que vamos a ver ahora mismo. Estamos ya en la página 19 de nuestro material y mi esposa hizo una presentación ya aquí muy completa de tipos y símbolos. Dice tipología y simbología, determinada por el contenido y las indicaciones de la misma Biblia. Tenemos ahí una complicación al interpretar porque la Biblia sí habla de tipos. Nosotros recordamos que, bueno, dice que Moisés es tipo de Jesús, por ejemplo. Dice también que el tabernáculo es tipo de Jesús, el holocausto también. Pero en este tema tenemos que limitarnos a lo que dice estrictamente la palabra de Dios porque a veces tenemos como que una apertura de intención de que haya tipos en todos lados y esos tipos pues no tienen que aplicarse. Nada más los que dice la misma palabra del Señor, ¿no? Entonces tenemos ahí del griego tipos, producto que se obtiene según un modelo. Entonces ahí tenemos la bendición de ver que la misma palabra de Dios nos dice que hay algunos tipos que tienen un propósito. Tienen un propósito de enseñanza o un propósito de limitar alguna doctrina, o tenemos ahí como un medio por el cual Dios nos habla. Recordamos que Dios usa su palabra para darnos a nosotros el gran mensaje que tenemos necesidad de conocer, y bueno, su palabra fue dada para que la conozcamos. Y tenemos ahí que hay algunos tipos que se tienen que manejar. Por ejemplo, hay algunos hechos que se manifiestan como parte de lo que en un futuro va a ser otra cosa. Dice, por ejemplo, que el arca de Noé es tipo de la salvación. Porque dice que así como un pequeño grupo de personas con Noé fueron salvos en el arca, esto es como una preludio de lo que sería la salvación en Cristo. Dice que en Cristo Pablo el apóstol dice, ¿no? Así como en el arca fueron salvos aquella familia de Noé, ahora la gran arca para nosotros es Jesús. La gran arca para nosotros es Jesús. Pero también tenemos tipos de personas y personas, hablamos ahí de alguien que tenía algo del carácter o reflejaba algo de lo que es Jesús. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés, levantaré profeta como tú. Muchas veces la palabra como es exactamente como nosotros tenemos la idea de que hablamos de un tipo, porque es así como una similitud. Y realmente la similitud con Moisés es que Moisés fue gran profeta. Recordamos el primer escritor, un hombre destacado en la palabra del Señor, que incluso en el Nuevo Testamento, ¿no? Dice que se aparecieron Moisés y Elías con Jesús antes de que Jesús fuera a la cruz. Entonces es un hombre muy importante y dice la palabra del Señor, bueno, como Dios le dijo a Moisés que iba a levantar a uno como él, entonces es tipo de Jesús. Porque el profeta final es Jesús para nosotros, ¿no? El gran profeta es Jesús. Entonces tenemos ahí a una persona que es tipo de lo que es Jesús para nosotros también. Pero también tenemos hechos y personas y también cosas. Por ejemplo, decíamos todo el tabernáculo, ¿no? Dice la palabra del Señor que el holocausto es la salvación. El holocausto literalmente significa lo que sube. Entonces era como el gran sacrificio de Jesús. El holocausto representaba a Jesús. Definitivamente ya ha venido Jesús. Nosotros no hacemos holocaustos, no tenemos necesidad de un templo o de una ceremonia de ese tipo, pero el hecho es que en ese momento sí había algunos objetos que representaban algo de lo que iba a ser en el futuro Jesús. También tenemos algunos tipos ahí en el tabernáculo el Espíritu Santo, por ejemplo. Está ahí el candelabro de 7 brazos, dice que era como
para iluminar a los sacerdotes. Recordamos que estaba oscuro el lugar santísimo y bueno, hacía falta la luz para poder hacer sus ministerios. Y así como esa luz del candelabro, con aceite de oliva y encendido todos los días, era como un tipo de lo que es el Espíritu Santo para nosotros. Dice el Nuevo Testamento que Jesús, bueno, el Espíritu Santo es exactamente el que nos ilumina a nosotros. Muchos de esos tipos se encuentran en el Antiguo Testamento, pero hay que ver cómo se cumplen en el Nuevo Testamento. Y definitivamente cuando no haya una indicación bíblica, nos quedamos nada más con el limitante de que los tipos y símbolos están ahí determinados por la palabra del Señor. Entonces decimos ahí el establecimiento de conexiones históricas entre determinados hechos con hechos del Nuevo Testamento, personas del Antiguo Testamento con personas del Nuevo Testamento y cosas del Antiguo Testamento con cosas del Nuevo Testamento. Esto es muy importante que lo veamos nosotros porque sí la palabra de Dios dice esto, ¿no? Que todo lo que decíamos, las ceremonias levíticas hablan mucho de Jesús también. La ceremonia del día de la expiación, por ejemplo, recordamos que era el gran perdón, ¿no? Que para los judíos es la palabra Yom Kippur hasta el día de hoy. Entonces decimos, bueno, el día de la expiación era el día del perdón. Y era el día que el sacerdote entraba al lugar santísimo, era el único día que podía entrar, y dice ahí que, bueno, entraba con sangre en la mano para llevar en una urna y llevarla hasta el lugar santísimo. Entonces dice ahí que, bueno, ese día de la expiación es tipo de Cristo, porque Cristo es nuestro gran sacrificio, ¿no? Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, y entonces tenemos la bendición de que tenemos una interpretación ahí con el Nuevo Testamento. Ahora, los tipos no se usan arbitrariamente. O sea, nadie puede decir que porque percibe algo hay un tipo. Realmente siempre decimos, ¿no? Cuando la palabra dice hay un como, la palabra como tiene que decir como una condicionante para que algo sea tipo. También se dice que no son producto de la fantasía o de la interpretación alegórica. También eso es muy importante, ¿no? Porque tenemos algunas iglesias y grupos que tienen una interpretación alegórica. O sea, en todo quieren sacar un segundo sentido, como algo más espiritual o más profundo, pero no hay base bíblica, no hay base gramatical, ¿no? Entonces tenemos que evitar también eso y corresponden a una revelación progresiva. Recordamos, la revelación de Dios es progresiva. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, la revelación fue dándose poco a poco. Hay asuntos que fueron así como de mucho tiempo, lo que es el Mesías, ¿no? El Cordero de Dios o la salvación, se da en mucho en el Antiguo Testamento respecto a la salvación para Israel y para el mundo. Pero también tenemos ahí algunas cosas que se pueden ir viendo adelante. Dice que también corresponden al desarrollo de revelación progresiva. Así es. Decíamos, bueno, como Dios reveló algo en el Antiguo Testamento, hasta ahí donde ellos llegaron, se quedó la revelación. Pero el Nuevo Testamento complementa todo. Y en el Nuevo Testamento tenemos nosotros, bueno, ya completa la idea. El punto cuatro, tienen su fundamento en Dios mismo. O sea, la tipología y los símbolos siempre tienen como fundamento lo que Dios es. Lo que Dios es y lo que Dios quiere. En el Antiguo Testamento era muy didáctico, ¿no? Decíamos, era así como eh, pues, preludio de lo que era la salvación y lo que era la situación con el hombre, pero tenemos ahí que en el Nuevo Testamento se cumple. Ya tenemos que ver esas cosas como que Dios ya permitió que se cumplieran en Cristo la salvación. Por ejemplo, no hace falta más nada, pero tenemos algunas otras cosas que todavía no se cumplen. Tenemos lo que es escatología, ¿no? Decíamos la gran tribulación, el anticristo, eventos de futuro que veremos enseguida un poquito, todavía no se han cumplido, pero se van a cumplir en su momento. Ahora dice que, punto 5, Dios mismo dispuso esas conexiones entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque es mismo Dios, ¿no? Quien dice, bueno, esto representa, como decíamos, algo de Jesús o la salvación, o tiene una repercusión en el Nuevo Testamento, y es Dios quien la está disponiendo. No es arbitrario nunca, ¿no? Y ese punto 6 tiene su base lógica en la unidad esencial de la teología del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ahí tenemos una lección que aprender. El Antiguo Testamento era como muy preparatorio y no está completo. Por eso decimos, hay cosas que ya no funcionan. Por ejemplo, entrar a la presencia de Dios era muy del Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento dice que Dios viene a nosotros, que somos tabernáculo de Dios y que Cristo habita en nosotros. Entonces ya no está muy adecuada la expresión de que decíamos, ¿no? Entrar a la presencia de Dios o una cosa así. Entonces tenemos la bendición de que el Nuevo Testamento abunda, la bendición de Dios y lo que Dios tiene para nosotros. Hay algunas características especiales de los tipos. Hay el tipo y antitipo, esas son redes históricas que se corresponden. Entonces, el tipo es lo que pasaba originalmente en el Antiguo Testamento. Tenemos ahí la presentación de algo, del carácter de Jesús o la salvación o cualquier evento de la revelación, y el antitipo es lo que se cumple en el Nuevo Testamento, porque decimos, bueno, como ya Jesús cumplió, muchas veces Jesús dijo, para que se cumpla la escritura.
especialmente el Evangelio de Mateo, ¿no? Dice, para que se cumpliera la escritura, entonces hay algo que sucedió de Jesús, eventos, situaciones, circunstancias, e incluso hasta la cruz misma, ¿no? Todo estaba revelado desde el Antiguo Testamento, pero tenemos que ver siempre cómo se corresponden el tipo con el antitipo. Decíamos, bueno, todo lo que eran ceremonias de los levíticos, y tenemos que ver ahí entonces cómo ya en el Nuevo Testamento se cumplió y ya no hay ninguna necesidad de buscar esas ceremonias. Ahora, entre el tipo y el antitipo debe haber un punto importante de analogía. O sea, hay alguna relación. Recordamos, analogía es como una relación, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí está Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces también ese Jonás es tipo de Jesús, en el sentido de como 3 días es lo que estuvo Jonás en el vientre del pez hasta que fue a Nínive a predicar. Pero dice Jesús, bueno, así como fueron 3 días para Jonás, van a ser 3 días para el Salvador. 3 días para que nosotros tengamos la salvación. Y tenemos ahí entonces ese tipo de correlación, ¿no? Jonás no tenía nada que ver con la salvación o reveló nada, pero con su cumplimiento de estar ahí 3 días en el pez, nos habla para nosotros cómo Jesús en 3 días de su muerte iba a dar completa la salvación para la humanidad. Tenemos algunas características especiales de los tipos. Dice el tipo tiene un carácter predictivo y prescriptivo. O sea, predictivo es que habla de futuro. Descriptivo es que da una definición de algo importante. Por ejemplo, dice ahí Colosenses 2, por tanto, nadie los juzgue a ustedes en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, en una nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo habla aquí a esta iglesia de Colosas y le dice que nadie los juzgara. Recordamos que como judíos tenían un desprendimiento en cuanto a las ceremonias muy judías. Y dice, bueno, los están juzgando por ceremonias, por el Sabbat, por ejemplo, que ya había cumplido su propósito el Sabbat. Por eso los cristianos no nos reunimos en sábado, ni hablamos de Sabbat. Jesús resucitó el domingo y para nosotros el primer día de la semana es el domingo. Entonces ya no tenemos que estar como los sábados reuniéndonos. Y tenemos ahí entonces lo que dice el apóstol, ¿no? Nadie les juzgue a ustedes en comida o en bebida. Recordamos que ya muchas prohibiciones en el Antiguo Testamento, porque decía, bueno, no comer carne de cerdo, o los peces nada más, lo que es un pez completo, ningún marisco. En el Antiguo Testamento entonces decía, bueno, eso era un preludio de lo que iba a venir, no que fuera determinante para la salvación, pero era como una limitante, ¿no? Le decía Dios a los judíos, esto que les limitamos con la alimentación también en el futuro va a ser como una lección espiritual de las cosas que Dios hace con ustedes, que no, la comida no nada más o la bebida, sino la salvación y la bendición que Dios tiene. La luna nueva ahí también tenemos como que decían, bueno, para los judíos era la luna nueva señalaba algo, en lo agrícola, pero también en lo religioso. Dicen, es que es tal día de luna, tal cuarto de la luna menguante o creciente, entonces hay que hacer algo. Y esto decía, ya no tienen ustedes que estarlo haciendo. Incluso los días de fiesta, ¿no? Nos acordamos ahí que para Pablo fue una fuerte lucha en Hechos, porque le decían, tú no estás en la fiesta de los judíos, no estás purificado, no estás con esto, y había como no entendimiento, de hecho un rechazo al evangelio, ¿no? En todos los judíos del antiguo, del libro de los Hechos. Y Pablo le decía, bueno, es que eso ya pasó. Tenía un propósito y ya se cumplió, ¿no? Por eso dice aquí, ya tenemos nosotros las cosas cumplidas. Dice Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, ahí el escritor de Hebreos, posiblemente el mismo apóstol Pablo, dice que la ley tenía sombra de los bienes venideros, o sea, estaba señalando hacia Jesús el Salvador o la bendición o la gracia del Señor, pero esas ceremonias o ese tipo de práctica muy religiosa no era lo determinante, porque dice, era como una sombra de lo que va a venir. Y recordemos que la sombra no es lo perfecto, ¿no? La sombra es lo oscuro. Que cuando nos ponemos frente al sol, bueno, se está haciendo esa oscuridad o esa sombra. Dice, ¿es algo temporal o es algo que no es lo más importante? Realmente lo importante es lo verdadero. Para nosotros, lo verdadero es Jesús, lo verdadero es lo que Dios tiene que hacer con nosotros en cuanto a las cosas del Señor. Tenemos algunas características esenciales de los tipos. Los tipos son avalados por el Nuevo Testamento que se refieren a los más sobresalientes de la persona y obra de Cristo o su aplicación en la experiencia cristiana. Entonces tenemos esta idea, ¿no? De los tipos que decimos que están ahí desde el Antiguo Testamento, todo lo que habla de Jesús, que citábamos, ¿no? Moisés, el arca, el tabernáculo, algunos de los muebles del antiguo, del gran tabernáculo o el templo judío. Dice, bueno, así como hay un lugar santísimo que es la presencia misma de Dios, es lo más anhelado y Jesús lo cumplió.
tanto que con su muerte, ¿no? Derramando su sangre en la cruz fue con lo que se rasgó el velo, como recordamos ahí, ¿no? El velo fue rasgado porque ya no iba a ser necesario ese tipo de reverencia o de limitante. Ya Jesús con su sangre preciosa nos da el acceso directo a las cosas de Dios y podríamos aprender algo nosotros, ¿no? Por ejemplo, como que muy del Antiguo Testamento era la idea de buscar la presencia de Dios o estar así buscando algo muy definitivo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento ya lo tenemos, o sea, ya es sobreabundante la gracia, sobreabundante el amor del Señor y la misericordia del Señor en la experiencia cristiana, ¿no? Por eso siempre decimos, bueno, aunque no hacemos las ceremonias de los judíos, sí tenemos ya la realidad de lo que esas ceremonias representaban, que es exactamente la salvación y la obra del Señor. Tenemos también aquí que todo tipo debe distinguirse verdaderamente lo típico de lo accesorio. O sea, ¿qué es lo importante en un tipo y qué es lo que no es importante? Si le quisiéramos sacar del tipo de Moisés a Jesús, no podemos hacer todo, porque ni Jesús escribió 5 libros, ni Jesús fue un profeta nada más para los puros judíos, pero sí, cuando Dios levantó a Moisés era como una bendición para Israel. Y luego dice, Dios le reveló a mismo Moisés, vendrá otro como tú. O sea, habrá alguien que cumple lo que tú has hecho hasta este momento pero de manera mucho más abundante. Y ya Jesús tenemos pues 2000 años, ¿no? De ministerio de Jesús desde que la iglesia empezó y ha sido bendición y ha sido de mucha gracia. Pero entonces no hay cosas ahí como que estar buscando detalles en los tipos porque no es lo más importante, son accesorios, diríamos ahí, ¿no? O como decíamos, el arca de Noé que representaba la salvación, tampoco podríamos irnos hasta el extremo de buscar un barco o un espacio de madera o una cosa así, ¿no? Seríamos nada más como que muy ilógico. Decíamos, bueno, lo importante no es lo accesorio, sino lo relevante. Y así como Dios salvó a Noé y a su familia, nos ha dado salvación a nosotros en la iglesia. Tenemos una fuerte analogía con Sara y Agar, ¿no? Que decíamos en Gálatas, dice el apóstol Pablo, bueno, es que la ley es como Agar, que era muy natural, muy normal, pero Sara, que era estéril y era muy anciana, no puede tener hijos. Sin embargo, como Sara, la gracia se derramó para que tuviera un hijo, así a ustedes como iglesia tienen la gracia del Señor. No están identificados con Agar, sino con Sara. Entonces, eso es un tipo ahí, que decimos, ¿no? Una analogía metafórica del libro de los Gálatas, y Pablo el apóstol dice, bueno, entonces no tenemos ya que estar buscando lo que ya fue dado, como si volver a lo muy religioso, ¿no? A las ceremonias o ese tipo de cosas, sino que dice aquí, bueno, ustedes ya están, con las gracias de Dios, se están cumpliendo en ustedes las cosas completamente. Y el tipo es determinado por Dios mismo, o sea, como decíamos, es Dios en su palabra quien revela, quien determina, quien está haciendo las cosas y nosotros tenemos entonces que ver cómo podemos ver este tipo de situaciones aplicadas a la vida de la iglesia. Tenemos aquí una descripción. Los tipos pueden ser personales, materiales, institucionales o acontecimientos típicos. Entonces tenemos que ver aquí alguna cuestión, por ejemplo, los tipos personales que decíamos, Moisés en cuanto a Jesús, por ejemplo, ¿no? Algunos incluso piensan que José es tipo de Cristo porque salva a su familia, es desechado y sufre mucho. A lo mejor hay un paralelismo de José con Jesús, ¿no? Pero no podemos buscar a otras personas más allá, porque ya sería como muy forzar la palabra del Señor, ¿no? Los tipos materiales que decíamos, bueno, ya todo lo que fue el tabernáculo, el templo del Antiguo Testamento, ya se cumplió. Incluso en el Nuevo Testamento, ¿no? Ustedes se acuerdan que a Jesús le dijeron, pues muy ufanos los judíos, que el templo que mandó a hacer Herodes fueron 46 años de construcción. Era un templo fastuoso, ¿no? Con pasillos grandísimo y los judíos estaban orgullosos de su templo. Pero Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra aquí. O sea, no es lo importante el templo material, porque se cumplió literal. Cuando Jesús dijo, esta generación habla de 40 años. Y Jesús lo dijo en el año 33 después de Cristo y recuerdan que en el año 70 Tito, el general romano, destruyó Jerusalén y destruyó el templo. Entonces sí se destruyó totalmente en menos de una generación. Sin embargo, los judíos, como muy religiosos, estaban apegados al templo. O igual que con el arca del Antiguo Testamento, ¿no? Pensaban que por tener el arca estaba la presencia de Dios, ¿se acuerdan? Cuando en libros de jueces y en libros de los profetas mayores dice que, bueno, los judíos trajeron el arca pensaban, en el tiempo de Eli, pensando que por tener el arca ahí estaba la presencia de Dios. Decimos, no, no era la presencia de Dios, era la comunión. Y era muy simbólica el arca, pero no por poner en un lugar iba a haber esa bendición de la victoria para Israel, ¿no? Entonces lo material también tiene un tiempo y ya se cumplió todo. El único que es permanente y eterno es Jesús. Hay también tipos institucionales, como decíamos, ¿no? Por ejemplo, Israel en el Antiguo Testamento es como dicen en hebreo, Cajal, Qahal, es la casa de Dios o el tabernáculo de Dios. Y ya funcionó, Dios les bendijo, les llamó, les dio oportunidad de estar en las cosas de Dios, pero rechazaron.
rechazaron la palabra, ¿no? Y fueron reprobados. Entonces ya el Nuevo Testamento no es el Israel, sino la iglesia. La iglesia es exactamente en las naciones, en los idiomas y las lenguas en las que hay iglesia, tenemos la bendición de que tenemos ya la gracia del Señor para contestar en las cosas de Dios. También hay algunos acontecimientos típicos, ¿no? Por ejemplo, hay situaciones que se dieron como un evento que estaba representando algo hacia el futuro. Usted recuerda que Jesús dice, bueno, el dolor de la mujer de parto son el sufrimiento en los últimos días. Por ejemplo, en este tiempo, ¿no? Que hay aflicción y guerras y mucha confusión en el mundo, no es que ya llegó lo máximo o el juicio de Dios, apenas son, dice Jesús, como dolores de parto, apenas empieza. La mujer que tanto sufre, ¿no? Cuando va a dar a luz, es un dolor muy intenso, pero es progresivo. Finalmente, el dolor en sí no es lo simbólico, lo importante, sino cuando nazca ese bebé. Entonces dice aquí, bueno, ustedes también, cuando vean esto, que se están haciendo cosas muy fuertes en el mundo, recuerden, no está cumpliéndose la profecía, pero está muy cerca. Por eso decimos, Jesús viene pronto, seguramente es nuestro anhelo estar con Él y que nos bendiga y que nos lleve con Él, pero no podemos dar una fecha o pensar que porque algo sucede ya está en inmediato. Definitivamente tenemos que ver que las cosas se van a cumplir de acuerdo a las cosas que el Señor quiere dar. Tenemos que ver algunas reglas de los tipos. Tenemos ahí en la página 20 que las cosas se interpreten de acuerdo con el mismo simbolismo. Fuego, agua o aceite no siempre son lo mismo. Por ejemplo, el fuego puede ser algo bueno, pero a veces algo no. Tenemos que ver ahí también el agua, ¿no? Que decíamos que puede representar bendición o juicio. En el caso de Ezequiel era como juicio, ¿no? La inundación. Y en el Nuevo Testamento el agua es símbolo de llenura o de plenitud. El aceite también, ¿no? Como decíamos, bueno, era muy de los judíos el hecho de tener aceite, pero ya para nosotros la bendición es que la tenemos en el Espíritu Santo. Hay algunas reglas para la interpretación de tipos. Punto uno, buscar todos los textos que aluden directa o indirectamente al tipo de estudio. Entonces esto va a ayudar como muy básico, ¿no? Decimos, ¿cuántos versículos hablan de este tipo? Esta representación simbólica de algo importante y tenemos que verlos todos para poder llegar a una conclusión completa, porque si nos quedamos nada más con uno o dos cuando hay varias alusiones, entonces nos podemos quedar cortos, pero igual, si nada más hay una correlación de tipo Antiguo y Nuevo Testamento, no podemos buscar más o estar inventando, ¿no? O estar como imaginándonos cosas sino que realmente sea lo que Dios está determinando en todas las cosas. Punto dos, determinar todos los puntos de correspondencia entre el tipo y el antitipo, delimitándolos adecuadamente para no atribuirle más de lo que prefigura. Esto es como una limitante, ¿no? O sea, el tipo que representaba y nada más era como levantar, decíamos, ¿no? A un profeta, pero no tiene que ver más allá. Ni que Jesús naciera o fuera a Egipto, una cosa así como pasó con Moisés, sino que nada más había la idea de un predicador importante, Antiguo Testamento, y un predicador determinado, que para nosotros Jesús, ¿no? Pero entonces tenemos ahí como pues una limitante en cuanto a lo que realmente dice. Y también entonces especificar su contenido típico a la luz de lo que enseña el Nuevo Testamento. Entonces tenemos ahí que ver cómo el Nuevo Testamento dice algo de ese tipo, ¿no? Decíamos Jonás, pues nada más por los 3 días que estuvo Jesús en la tierra, ¿no? O cada uno de los eventos del el tabernáculo o del templo, bueno, tiene una limitante. Para nosotros ya se cumplió en Jesús, no buscamos ningún templo, ninguna ceremonia, ningún lugar. Tenemos la bendición de que Dios está con nosotros en todas las cosas. Tenemos que ver entonces también aquí algo un poquito más respecto a esos tipos, guiarnos por el contexto, por ejemplo, ¿no? Dice ahí que el contexto temático. Estamos en la página 20 de nuestro material. Cuando yo veo un tipo, voy a ver lo que dice el contexto temático, o sea, cuántos versículos hay, qué dicen, y nada más hasta ahí puedo llegar, ¿no? Para no estar como ni limitando ni excediendo al tipo también. La situación del escritor también en su mensaje era determinante. Cuando Moisés escribió o cuando escribió cualquiera de los hombres de Dios, tenemos que ver cómo las cosas se fueron dando de manera muy, muy especial. Tenemos la simbología ahí y tenemos, dice que, por ejemplo, dice, el símbolo es un ser o objeto que representa un concepto abstracto, invisible por alguna semejanza o correspondencia. Entonces ya los símbolos pasamos a otra área de interpretación profética. Hay símbolos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ya tenemos que ver cómo se pueden dar, ¿no? Por ejemplo, un objeto determinado no siempre tiene el mismo simbolismo. Tenemos ahí los símbolos del Espíritu Santo, ¿no? Por ejemplo, en esta gráfica la unción que tenemos ahí, ¿no? Que es como derramar aceite en el rey o en el sumo sacerdote. Entonces, la unción de este tipo de actitud
Antiguo Testamento es para nosotros también lo que en Jesús se cumple, ¿no? Como la bendición que tenemos. La nube que decíamos ahí como Antiguo Testamento representaba, bueno, la presencia de Dios. Tenemos ahí algunas cuestiones importantes. Sí. Entonces tenemos que ver eso como otro símbolo del Espíritu Santo. También tenemos el símbolo del Espíritu Santo con el sello, ¿no? Son varios sellos aquí. Entonces, el sello recordamos que era como pertenencia, que eran como los anillos de los reyes, ¿no? O objeto así muy simbólico de un imperio, y bueno, los ponían sobre cera. Recordamos, ¿no? Y al ponerlo en cera quedaba grabada la imagen de autoridad o la pertenencia. Y ahí Jesús lo ve y dice, bueno, ustedes van a ser sellados también por el Espíritu Santo o el Espíritu Santo nos sella, o en el Nuevo Testamento se ve, ¿no? Que le pertenecemos a Dios. El agua, también decimos que siempre es vida, ¿no? O limpieza o bendición, también representa mucho el Espíritu Santo. Y esta agua, bueno, pues tenemos la bendición de que podemos ver cómo se funciona para que podamos tener esa plenitud o la vida que da el Espíritu Santo. Recordamos que ese Juan 7, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ese río se refería al Espíritu Santo. Ahí mismo, la palabra nos está diciendo que es el Espíritu Santo, que así como tener agua, ¿no? Jesús lo dijo en un contexto de un desierto, entonces estar en un desierto y tener fuente de agua es la máxima bendición que podemos aspirar. Y aunque no estemos en el desierto, tenemos la gran bendición del Señor. El Espíritu Santo también es simbolizado por el viento. ¿Se acuerdan en Hechos 2 que dice que vino un gran viento recio? Era como muy representativo del poder del Espíritu Santo. Ahí aparece como un viento, que siempre decimos el viento tiene un poder, ¿no? Tiene funciones, tiene poder y aparte puede ser así como algo muy impactante, ¿no? Imaginen un huracán, ¿no? Como dice ahí en Hechos 2 que vino un viento recio y bueno, un viento recio, pues, sentimos temor porque decimos, bueno, ¿qué viene después? ¿No? Una tormenta, algún huracán y bueno, es un gran poder que viene del Espíritu Santo. También el símbolo del Espíritu Santo con el fuego, que siempre recordamos ahí, ¿no? Lenguas como de fuego, otra vez en Hechos 2, pero también muchas veces habla de que el Espíritu es como un fuego que quema, que consume, purifica, pero que también es un poder que ilumina. Entonces, el que nos ilumina siempre es el fuego, ¿no? Recordando que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote tenía que ver ese fuego en el candelabro para poder estar funcionando en ese espacio, ¿no? También tenemos a la mano de Dios como símbolo del Espíritu Santo, que recordamos eso, es mucho lo que habla del Espíritu Santo, Antiguo y Nuevo Testamento, entonces es como guía, como fortaleza, como compañía, ¿no? Para nosotros. Y también la paloma, que recordamos representa pues la primera vez que apareció el Espíritu Santo sobre Jesús. Decíamos que para la simbología hay que guiarnos por el contexto y esto va a ser muy importante, ¿no? O sea, Moisés que estaba viviendo, Israel, ¿no? En el desierto, aquella nube, aquella fuego en el día, bueno, era un desierto y iban a estar muchos años ahí. Entonces, en ese momento era valiosísimo lo que Dios daba. En nuestro caso, no estamos por 40 años o por un tiempo determinado, sino por la bendición de Dios y en el contexto decimos, bueno, para nosotros no necesitamos exactamente lo que pasó con Israel, pero sí tenemos la bendición y la gracia de Dios para nosotros. Punto 3, la situación histórica del escritor y la esencia de su mensaje. O sea, ¿qué estaba pasando por cada uno de los 40 escritores? ¿Eran cosas buenas? ¿Era guerra? ¿Era bendición? ¿La abundancia? ¿Había buena relación con el pueblo de Dios? ¿O era un profeta que fue rechazado como Jeremías, ¿no? Por ejemplo. Entonces tenemos ahí nosotros que ver esa esencia del mensaje también y la situación histórica del escritor. Por ejemplo, Isaías fue un profeta muy querido hasta que lo mandó a matar Manasés, pero lo respetaban, aunque no gustaba su mensaje en el caso de Usías, por ejemplo, sin embargo, Isaías corregía y era respetado por esos reyes, ¿no? Pero hay otros profetas que no, decíamos algunos profetas que eran menospreciados o que no se respetó lo que decían ellos, ¿no? El punto 4, el significado claro y el símbolo en otros pasajes del libro. O sea, si un símbolo de lo que podamos estar estudiando en el mismo libro, podemos ir a buscarlo otra vez en ese libro, ¿no? Si estamos hablando de Pentateuco, por ejemplo, hasta 5 libros en ese caso, ¿no? Y cada uno decimos, bueno, es que en este pasaje, ¿qué significa, no? Por ejemplo, en la iglesia, en la carta a los Corintios, Pablo habla de una corrección y de cómo la iglesia tenía que ser corregida y había divisionismo y no había lo realmente espiritual. Y qué es lo que él dice, mucha corrección. Y en su segunda carta también habla mucho de corrección, ¿no? Y cómo la iglesia tiene que ser corregida. Punto 5, la analogía entre el símbolo y lo simbolizado debe ser simple. Esto es muy importante porque no tenemos que buscar complicaciones, algo muy rebuscado, ¿no? O que no se puede entender, sino que el símbolo tiene que ver una lección muy básica de la que podamos aprender, ¿no? Bueno, aprendemos santidad, bendición, amor, juicio, temor. ¿A qué aprendemos de este tipo, no? Tenemos que hablar para que las cosas funcionen bien.
Tenemos en la siguiente página clasificación de los símbolos. Decimos, son objetos materiales o acciones simbólicas. Y ahí tenemos que ver algunas cosas en cuanto a esos símbolos, ¿no? Porque, por ejemplo, viendo el Nuevo Testamento, vemos ahí hay una serie de lecciones. Desde el Antiguo Testamento decíamos el tabernáculo, ¿no? Que era tan detallado, tan grande, tan especial, y había algo que significaba alguna cosa, no todo, pero sí había algo que representaba la presencia de Dios, por ejemplo, ¿no? Tanto que dice que en el Nuevo Testamento que Dios hace tabernáculo con nosotros. O sea, es como una habitación permanente. Ya en Jesús tenemos esa bendición, ¿no? Dice, Dios hizo tabernáculo con nosotros. O sea, está viviendo con nosotros. Por eso es una bendición muy grande que estemos en Cristo, ¿no? La Santa Cena también decimos, tiene dos objetos materiales, ¿no? El pan y el jugo de uva. Entonces, representaban así el pan, la vida de Jesús, ¿no? Su cuerpo partido o el jugo de uva, pues lo que es vital, el líquido para que los seres humanos tengamos la vida, ¿no? Entonces es algo muy determinante también ahí. Tenemos también en cuanto a Jesús, ¿no? Cómo estuvo intercediendo, cómo estuvo Moisés con la zarza también ahí. Era muy importante, ¿no? Porque era algo real. La zarza estaba físicamente allí y se estaba quemando. Nada más si usted recuerda, como son tan secas, normalmente se queman muy rápido. Entonces, por eso para Moisés le llamó la atención que la zarza estaba ahí y no se quemaba. Entonces, para el contexto de Moisés era como llamarle la atención, ¿no? Decirle, bueno, si no se está quemando, algo está pasando. No es una salsa común, no es algo común que tú puedas ver. Tenemos también las acciones simbólicas, como decíamos con Jeremías, ¿no? Cuando va con el alfarero, se acuerda que dice, bueno, voy a con el alfarero y me di cuenta que el alfarero destruye lo que está haciendo si no le agrada. Y así es como Dios con nosotros, puede destruir lo que está en nosotros y hacer algo nuevo de nosotros, ¿no? O decíamos el hecho de raparse también, cuando hablamos ahí de Ezequiel que se rapó y decía, bueno, ¿qué representa? Representa algo muy llamativo o que en su momento era para que la gente tratara de notar las cosas. Tenemos también que hay una simbología diversa en cuanto a números, por ejemplo. Tenemos 7, 12, 3 y 4. El número 7, que recordamos siempre es algo completo, ¿no? Así como la semana, tenemos esa bendición allí y tenemos la gracia de estarlo viendo para poderlo ver, ¿no? Dice, por ejemplo, totalidad, integridad, perfección, en algunos casos intensidad. Múltiplos de 7, página 21 estamos, ¿eh? Es múltiplos del 7, el 14, 49 y el 70. O sea, multiplicado el 7 habla de la perfección que se puede multiplicar, ¿no? En su totalidad, unidad, grandeza y gloria. La unidad y plenitud de Dios también, eso representa el 7 y bueno, tenemos la bendición ahí de la amplitud ilimitada en el sentido especial o temporal aplicado al universo visible. O sea, hay cosas que se pueden ver como que Dios nos revela algo en esos números. 7, 12, 3 y 4. Incluso en el Apocalipsis, ¿no? Tenemos algunos múltiplos de esos números y tenemos una revelación completa, ¿no? También hay algunos nombres simbólicos, ¿no? Los hijos de Isaías, por ejemplo, con el juicio de Dios, los hijos de Oseas también, por el juicio de Dios, David también es como un nombre simbólico, como la representación de lo que sería el futuro Salvador, Elías también con Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que decimos ahí que, bueno, Elías era como el gran profeta del Antiguo Testamento de los grandes milagros y era como preparando el camino para Eliseo? Que Eliseo hizo más milagros y en el norte de Israel, ¿no? En el país totalmente perdido había milagros y bendiciones. Bueno, dicen así, como hubo un Elías con Eliseo, en cuanto a Jesús, hay un Elías que representa que viene una preparación. Por eso dice Jesús, Elías ya vino y era Juan el Bautista, ¿no? O sea, sí representaba ahí como una relación directa de símbolos en cuanto a Elías y Juan el Bautista. Sodoma y Egipto también representan a Jerusalén. Ustedes recuerdan Kiriat Shalom, o sea, Jerusalén quiere decir ciudad de paz, porque Dios bendijo, levantó, estableció, mandó a Jesús, pero Jerusalén no es hoy una ciudad de paz hasta el momento, ¿no? Cuando rechazan a Jesús, recuerdan que Jesús dijo, tu casa es dejada desierta, y bueno, en algunos contextos dice que Jerusalén es como Sodoma, como un lugar de homosexualidad, ¿no? Y como Egipto, un lugar muy, muy mundano. Entonces tenemos ahí que vemos una serie de cuestiones en cuanto a esos símbolos que tienen una representación. Hay colores simbólicos, por ejemplo, el azul es celestial, santo o divino, púrpura o escarlata, realeza o majestad.
blanco, pureza y gloria, negro, muerte, luto y hambre, y rojo, sangre y guerra. Entonces tenemos esos colores simbólicos, ¿no? Que la Biblia habla de este color, bueno, ¿por qué? Por eso que está representando. Isaías dice, ¿no? Si los pecados son rojos como la grana o el carmesí, van a ser como la lana o como la nieve, o sea, va a ser la purificación que Dios hace cuando nos arrepentimos, ¿no? Y también algunos metales y piedras preciosas, por ejemplo, el oro es esplendor de la gloria de Dios. Otros pueden ser analizados en su conjunto, por ejemplo, Apocalipsis, ¿no? Que habla de minerales semipreciosos como cimientos de la gran ciudad de Dios y habla de, bueno, cómo hay muros que se construyen, las perlas alrededor, todo eso es grandísimo, ¿no? Y representa la misma gloria del Señor. Terminamos, hermanos, entonces el primer tema. Gracias por estar con nosotros. ¿Hay algún comentario de alguien? Pues Tipos entonces y símbolos. Entonces, pasamos al siguiente, hermano. pasamos al siguiente, que es poesía hebrea. Estamos en la página 22. Y bueno, aquí tenemos otra parte de la presentación. La poesía hebrea tiene características. Tiene ausencia de rima, o sea, no tiene frases idénticas para terminar una parte de lo que se compone y la otra. Tenemos que no tiene un ritmo fonético. Entonces, la ausencia de rima quiere decir que no esperemos que, como en en español, ¿no? Que tenemos todas las rimas así como que terminan, que tienen una serie de relaciones ahí, e incluso suenan igual. Las palabras tienen que buscarse para sonar igual. En la poesía hebrea no era así, no tenían rimas sino ritmo fonético. O sea, a la hora de irlo diciendo, para ellos era como importante escuchar lo que estaban diciendo en hebreo. Hablamos eso, ¿no? Y tenemos ahí también entonces una diferencia con nosotros. Tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Parte del himno nacional, aquí puesto por mi esposa, y bueno, tenemos ahí cómo se pueden medir cada una de las sílabas y cómo los terminar más o menos igual y toda lo que es la musicalización incluso, ¿no? En nuestro caso de este himno nacional y bueno, tenemos entonces como una serie de características de la poesía y no podemos esperar que los hebreos tengan las mismas características en su poesía. Es una poesía totalmente diferente, ¿no? Y también tiene ausencia simétrica, o sea, la estructura de los versos, sílabas y acentos no tiene que ser exactamente igual. Porque nosotros a veces pensamos eso, ¿no? Que, bueno, tiene que medir exactamente las mismas sílabas para que sea poesía. Esto en español o en inglés o en otros idiomas occidentales, pero en hebreo no. A veces tenemos así como una parte muy breve escrita y luego otra muy extensa para continuación, ¿no? Pero para ellos era muy importante, entonces que decíamos, bueno, están viendo para la importancia que le dan a la repetición, a la repetición. Tenemos, por ejemplo, el paralelismo, que es parte de la poesía hebrea, o sea, correspondencia de pensamiento, el ritmo lógico de o sea, es como las ideas muy semejantes, ¿no? Si se fijan ustedes, por ejemplo, tenemos ahí en Salmos, en Proverbios, ideas como que se repiten. Dicen, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la hora de su venida. O sea, es como decir lo mismo, nada más un poquito diferente, ¿no? Las palabras. Pero para ellos era muy valioso, para los hebreos, que la poesía tuviera ese paralelismo. Todos los salmos tienen paralelismo, ¿no? Decimos, bueno, a veces hasta se repite, ¿no? O hay una frase idéntica con la que se termina algún versículo. Bueno, eso es parte de lo que es la ausencia de el paralelismo para los judíos, ¿no? Ahora, el primer verso tiene que ver con la estrofa y se repite, se amplifica o se contrasta con el segundo o con los versos subsiguientes. Entonces decimos esto en cuanto al hebreo, ¿no? Por eso tenemos que ver si estamos enseñando de poesía hebrea o en los libros que hablen mucho de poesía, saben los proverbios, eclesiastés, cantares, tenemos que ver que entonces tienen esa característica de que se está haciendo el paralelismo y están a veces repitiendo la misma idea o de otras formas, ¿no? Por ejemplo, se repite porque a veces se dice exactamente lo mismo, ¿no? Porque dice, por ejemplo, bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, Salmo 1. O sea, como que está amplificando la misma idea de que una persona es bienaventurada porque está fiel a Dios. Pero entonces tenemos que ver cómo para los judíos era muy importante esto, ¿no? También la idea se puede amplificar. A veces, por ejemplo, una idea se va explicando un poquito más para darle como esa profundidad. Y esto es la poesía de los judíos, ¿no? La poesía hebrea. O se contrasta con el segundo o con los versos subsiguientes. Por ejemplo, entonces tenemos ahí una serie de cuestiones en cuanto a que las cosas tienen que verse como una repetición. Tenemos tipos de paralelismo. Dice aquí sinónimo, se repite lo mismo en los dos versos, pero con otras palabras. Decíamos eso, ¿no? A veces la misma frase, nada más con una muy pequeña variación.
para que haya la belleza que los judíos buscaban, ¿no? Pero para nosotros sería como muy repetitivo. Sería casi, casi como muy repetitivo. Sin embargo, no estamos hablando como de en español o decimos en cultura occidental, sino en poesía hebrea. Eso es importante porque es una distancia cultural con lo que estamos leyendo. Aunque somos mexicanos y amamos lo mexicano, la cultura nuestra, sin embargo, si vamos a la palabra del Señor, tenemos que ver entonces que hay allí este tipo de características, ¿no? El paralelismo, o sea, otra idea que va como en el mismo sentido, puede ser antitético. Se hace más claro por el contraste de cada verso. Por ejemplo, Jesús dijo, las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo 8:20. Aunque no es una poesía, es un libro de prosa, pero Jesús está usando un recurso de un paralelismo. Porque dice, bueno, las zorras tienen sus cuevas y a las aves tienen los nidos, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. O sea, la idea totalmente opuesta, porque seguir a Jesús es por puro amor, ¿no? Recordamos, no fue ni rico, ni vino a buscar gente que buscara la comodidad, sino él dice, no tengo dónde recostar mi cabeza, no tengo ni dónde acostarme. Era el rey de todo, el señor de todo, sin embargo, dice que, bueno, no tenía ni dónde acostar su cabeza. O sea, es lo opuesto a lo que la gente puede pensar muchas veces, ¿no? Hay también paralelismo, página 22, paralelismo sintético. El pensamiento del segundo verso explica o complementa la idea del primero. Por ejemplo, dice Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Este paralelismo está complementando, ¿no? Decimos por eso es como sintético. Está explicando un poquito la primera idea, porque si es un varón que está como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, está bien. Pero luego dice, además de esto, da su fruto en su tiempo. O sea, un creyente tiene que dar fruto siempre para la gloria de Dios, ¿no? Entonces tenemos la bendición de ser salvos, la gracia de Dios se derrama, pero podemos dar fruto. Y luego dice, y su hoja no cae, o sea, es permanente la obra de Dios en su corazón. Y luego dice, y todo lo que hace prosperar, o sea, la prosperidad en lo que hacemos, o nuestro ministerio, nuestra vida, lo que estamos haciendo, es la bendición de Dios. Salmo 1, ¿no? Un versículo así que se va como complementando. Luego tenemos el paralelismo escalonado de clímax, va en gradación hasta su término. Por ejemplo, dice Salmo 121, 3 y 4, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Entonces es como algo así muy creciente, ¿no? Decíamos nosotros porque dice la primera parte de Salmo 121 que tu pie no da al resbaladero, o sea, no te vas a resbalar, no te vas a caer accidentalmente, a menos que Dios tenga un plan, pero finalmente nos protege, ¿no? Hay una protección de Dios allí y recordamos, Dios lo dijo a gente que caminaba. En el desierto, cómo se trasladaban y todo aquello, no era el transporte como hoy, a veces lo tenemos, pero dice entonces tu pie va a ser protegido por el Señor. Y esto hay, además de que no vas a tener que tu pie se caiga, no se duerme el que te guarda. Qué característica tan especial de Dios, ¿no? O sea, Dios nunca se duerme. Para la gloria del Señor, pues Él no se duerme. Los humanos, incluso con amor o con carácter o lo que sea, nos dormimos, estamos cansados, ¿no? Pero dice ahí, el que te guarda no va a dormirse. Y luego dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. O sea, complementa la idea hasta un clímax, porque dice aquí ese salmo, bueno, Dios nunca dejó de proteger a Israel. De hecho, hasta el día de hoy ama a Israel, aún con su apostasía, con su alejamiento de Dios, Dios tiene la bendición de estar permanentemente para dar esa bendición muy especial. También tenemos un paralelismo emblemático. La primera parte expresa el pensamiento en forma prefigurada, mientras que lo que sigue lo hace en forma literal o viceversa. Dice ahí, por ejemplo, Salmo 103:13, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. O sea, es como un simbolismo. Dios como Padre es muy simbólico, ¿eh? Hay una cantidad de versículos antiguo y Nuevo Testamento de esa paternidad que tiene Dios, que es perfecta, ¿no? Los hombres quisiéramos ser los mejores padres, pero Dios ya es el más excelente, ¿no? Entonces, ese paralelismo emblemático es eso como que representa algo. Entonces, cuando decimos que Dios es como un padre que se compadece, entonces habla de un amor. Un padre normal o una madre normal se compadece, le duelen sus hijos, ¿no? Y tiene entonces también dice, se complace Dios en los que le temen. Entonces es como una representación simbólica del carácter de un papá, en este caso como Dios. Habría otros, ¿no? Dios es como emblemático en otras cosas, pero definitivamente habla de quién es el Señor como protector, como creador, como sustentador. Como padre incluso decimos, no, no nada más nos crea, sino que además nos engendra y nos adopta. Dice el Nuevo Testamento, ¿no? Que somos engendrados y adoptados. Para nosotros es muy, muy importante engendrar, porque decimos es mi hijo o mi hija biológico, pero en el contexto en que incluso Jesús habló, el ser adoptivo era muy importante.
recordamos, ¿no? Era muy costoso y era como demostrar que alguien valía muchísimo, tanto que le querían compartir, pues, lo que era la familia, ¿no? Lo que era la familia, una herencia o una bendición, y era un proceso muy fuerte. Entonces, para nosotros es Dios tan grande que nos crea, nos engendra, se compadece de nosotros, pero también nos ha adoptado. Entonces tenemos ahí como esa relación muy especial con Dios, ¿no? Tenemos el paralelismo introvertido, punto 6. La cuarta línea corresponde con la primera y la segunda con la tercera, o sea, como que se intercalan. Dice ahí Salmo 49, 14, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el sol será su morada. Entonces tenemos ahí como una correspondencia de cuatro líneas, ¿no? La primera línea dice que serán conocidos al Señor quienes los que no quieren buscar al Señor, los que están reprobados, ¿no? Y luego dice los rectos, ¿no? Y hay como la idea opuesta, ¿no? Van a ser, enseñorearán de ellos, o sea, va a haber un dominio, recordamos el juicio de las naciones, o cuando el Señor nos ponga a juzgar a Israel o en el milenio, estaremos haciendo el juicio que Dios quiere que hagamos, ¿no? Y luego dice, la tercera idea es contra los malos. Otra vez, se va a consumir su buen parecer. O sea, lo que se sienten de bien parecidos va a desaparecer en los que no buscan al Señor, ¿no? Porque igual mucha gente que no busca al Señor, pero está muy preocupada por su apariencia física o se sienten muy atractivos o atractivas, ¿no? Y luego dice, y el Seol será su morada, o sea, el lugar de los muertos. También tenemos algo con el contexto, ¿no? Recordemos que la palabra Seol es lugar de los muertos, nada más. Para nosotros es como Antiguo Testamento, toda la gente que moría sin fe iban al Seol y los judíos iban al seno de Abraham. ¿Se acuerda que Jesús dijo eso? Ya Jesús lo cambió. Ya los que morimos en Cristo tenemos la bendición de ir al paraíso con Jesús, pero o los que mueren sin fe ya no se llama Seol, se llama Hades, que es la palabra griega, ¿no? La palabra griega es idéntica que la palabra Seol. Tenemos entonces aquí. ¿Algo más, hermanos? ¿Tenemos alguna pregunta? Ok. Vamos entonces a los textos proféticos, página 23. Y tenemos ahí algo que hablar respecto a esto. Dice, por ejemplo, movimiento profético del Antiguo Testamento. La palabra profeta que nosotros usamos viene de la palabra Acadia Navi, que quiere decir llamado a anunciar algo. Entonces, desde el contexto de Moisés, todo el Antiguo Testamento decían, este profeta es alguien llamado a anunciar algo. Fíjese que no es el importante, es como un vocero. E igual que nosotros en el Nuevo Testamento no somos los importantes, el importante es Dios, nosotros somos voceros, nos ama y nos bendice y nos usa, pero el importante es Dios. Decimos por eso finalmente, ¿no? Entonces tenemos que usar esa palabra para ver exactamente lo que eran los profetas del Antiguo Testamento. También el hebreo roe o yoshe es vidente, mensajero que comunica la palabra de Dios. Es como un poquito más completa la palabra hebrea, ¿no? Y en el Antiguo Testamento aparecen los dos. A veces aparece la palabra Navi, aunque es hebreo, o textos hebreos, pero están usando un término acadio. Pero la palabra roe y yoshe es muy parecido a lo que decimos nosotros. Es un vidente, alguien que ve a Dios de cerca, o sea, alguien que está en comunión con Dios, que está viendo lo necesario, viendo la bendición, la gracia, lo que Dios quiere decir, y tenemos entonces que dar un mensaje porque hay comunión con Dios, ¿no? De hecho, a Samuel muchas veces le decían el vidente. Dice, ve con el vidente, ¿no? O sea, que se supone que ve a Dios o ve cosas de Dios, entonces era muy importante. Este mensajero que comunica la palabra de Dios es lo que nosotros tenemos como conclusión. Realmente tenemos la bendición de esto, ¿no? Y luego dice Isaías 30:10 que dicen a los videntes, no tengan visiones y a los profetas, no profeticen la verdad, sino díganos cosas halagüeñas, profeticen mentiras. Esto está muy complicado de explicar, pero sucedió en el tiempo de Isaías y antes y después de Isaías también, que siempre hubo gente que no querían la verdad. ¿Se acuerda usted con Jeremías, no? Que dice que, bueno, era un hombre que sufrió tanto, lo metieron en la cisterna, lo golpeaban, se burlaban de él. Los falsos profetas le decían, si Dios te habló a ti, ¿cómo se fue contigo si estaba conmigo Dios? O sea, estaban como menoscabando tanto a Jeremías, le estaban haciendo mucho daño. Y luego dice, bueno, sin embargo, la gente estaba muy contenta que le dijeran mentiras. Entonces, estas personas inconversas, por supuesto, le dicen a los videntes y profetas, no tengan visiones, o sea, no nos hablen la visión de Dios, no queremos visión. No queremos que haya visión de Dios y que a los profetas les dicen, no profeticen la verdad, díganos cosas halagüeñas, profeticen mentiras. Esta idea es más complementaria de lo que está hablando de las personas que les gustan los falsos profetas.
que igual que en el tiempo de Isaías y Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sigue sucediendo. Mucha gente es falso profeta y está acostumbrado a decir cosas falsas. Está acostumbrado a decir cosas que no se cumplen o está acostumbrado a decir cosas halagüeñas, ¿no? O sea, recordemos, es como halagar a la gente, decirle a la gente que son importantes, lo máximo, que Dios es bueno, que no hay problema con su pecado, que todos vamos a ir al final al cielo. O sea, hay muchas cosas que se dicen, pero decimos, bueno, qué falta de temor. Claro, nunca está con la Biblia, ¿no? Los falsos profetas, pero en el tiempo de Isaías también pasaba, que decía Isaías, fíjese nada más, Isaías casi 70 años ministrando, siendo un gran profeta de Dios, y decía, bueno, hay personas aún en el tiempo de Isaías que no oyen al profeta, prefieren oír a los falsos profetas. Y el día de hoy pasa lo mismo, ¿no? Cuando dice también que se habrá comezón de oír pues, cosas halagüeñas, cosas bonitas, eso sigue sucediendo, ¿no? Y dice incluso el apóstol, tendrán como comezón de oír. O sea, la gente tiene el deseo de escuchar cosas como una comezón, ¿no? Recordamos que es una cuestión que tenemos en nuestro cuerpo y bueno, comezón tiene muchas funciones o muchas situaciones, pero cuando alguien se rasca literalmente siente un alivio o tiene que rascarse para poder quitar esa molestia que se la comezón. Pero dice, bueno, no nada más es que se cumpla eso de que se sientan bien porque le dicen cosas como si les rascaran algo que quieren que les rasquen, sino que se sienten complacidos con eso y nada más. Entonces, hermanos, esto habla mucho del corazón duro. La gente que no quiere nada con Dios, que no le interesan las cosas de Dios y que prefiere que les digan cosas mentirosas. Incluso el día de hoy, ¿no? Que decimos que la gente dice que si algo se repite una mentira, muchas veces llega a ser verdad. Pero ¿cómo una mentira repetida va a ser verdad? Pues sucede. Hay personas que oyen tanto las mentiras que sienten que son verdad. De hecho, hay mucha gente que ni le interesa la verdad. Nada más le interesa que haya como ese tipo de situaciones, pues que alguien parezca que habla de parte de Dios, o de los, incluso ni siquiera Dios pueden hablar cualquier cosa, ¿no? Mucha gente, los brujos, la gente que tiene otro tipo de contexto, ¿no? La siguiente página tenemos los tipos de profetismo, página 23 a 25. Profetismo extático. Número 2, comunidades proféticas. 3, profetismo institucionalizado. Y 4, profetismo clásico. Entonces vamos a dividir en cuatro este material, pero tenemos entonces que hablar exactamente cómo, de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, el profetismo estático dice aquí, existe un precedente en números 11, pero los casos más relevantes que hallamos en 1 Samuel 10 y 19, 20 al 24 presentan algunos puntos de paralelismo de fenómenos similares registrados en la historia religiosa de otros pueblos antiguos. El culto cananeo a Baal, por ejemplo, contaba con otra clase de profetas. Entonces, esto de tener éxtasis era como sentirse muy sobresaltado. Recordamos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, tanto Pedro como Pablo tuvieron un éxtasis, ¿se acuerdan? Pedro tuvo un éxtasis ahí para darle una visión de que aceptara a la gente y Pablo tuvo algunos momentos en que tuvo una comunión con Dios muy estática, pero fue momentáneo. La mayor parte del tiempo tenemos entonces la revelación de Dios, la palabra, el servicio a Dios y a lo mejor no tenemos una cuestión de éxtasis, pero llegó a pasar en el tiempo, por ejemplo, de Samuel, como decíamos ahí en números, ¿no? O tenemos desde Moisés que alguien tenía un éxtasis espiritual y decía algo. Incluso habla mucho de Moisés, ¿no? Dice, hubo con Moisés un grupo de hombres que también estaban llenos del Señor y estaban como extasiados o estaban en un éxtasis. Entonces puede ser una parte buena cuando no se hace como la costumbre o la medida más grande, sino que llega a suceder. Llega a suceder que hay un éxtasis en alguien, ¿no? Y también tenemos, con el caso de Baal, por ejemplo, que tenían en Segundo de Reyes 18 ese tipo de éxtasis, ¿no? Dice incluso que cuando los enfrentó Elías, ¿se acuerdan? Los profetas de Baal, dice que se cortaban. Se cortaban parte del cuerpo y sangraban porque era una manera como de entrar en una comunión muy fuerte con su Dios o para que su Dios les contestara. Ya nosotros decimos nada que ver, ¿no? O sea, nosotros no tenemos nada que buscar éxtasis. Si Dios nos da una visión o un sueño, que sería algo como estático, es bendición y de vez en cuando y como lo interpretamos y como lo manejamos, pero no es lo cotidiano. Más bien todos los días lo cotidiano es buscar las cosas de Dios. Características de este fenómeno era manifestación en grupos más que en individuos y su asociación a determinados preparativos ambientales, como eran la música y la danza, las cuales predisponían para el estado de trance. Entonces decimos ahí, en la Biblia hubo comunidades proféticas, sí, recordamos con Elías, ¿no? Y con Eliseo que dice que había un grupo de jóvenes o aprendices de profetismo que cantaban, alababan a Dios y estaban así como muy entregados a ese momento y ahí Dios se movió, fue parte de lo que Dios hizo con los profetas, ¿no? O incluso también con Samuel.
Dice que había algunas personas que tenían ahí como alguna manifestación muy, muy especial, pero igual tuvo un lugar, tuvo un momento, tiene en nuestro caso una relación en cuanto a que buscamos al Señor, oramos o estamos buscando la presencia de Dios y a veces tenemos ese tipo de experiencias, pero no es lo cotidiano o no tiene que ser lo único, porque siempre decimos, ¿no? Si yo siempre busco un éxtasis, posiblemente no estoy teniendo la verdad de las cosas de Dios. Tenemos ahora comunidades proféticas, páginas 23 a la 25. Dice que hubo tiempos en la monarquía de Israel, escuelas proféticas, Elías y Eliseo, milagros que confirmaban la autoridad profética. Esto es muy importante porque decíamos desde Samuel, que dice que tenía un grupo de discípulos y la entrega de Samuel, ¿no? Y el ministerio de Samuel tan especial o la palabra que tuvo tan especial era un hombre de Dios en todos los sentidos. Pero ya había personas que estaban aprendiendo del profeta y se hacía como una comunidad. Se reunían en lugares, a veces dormían juntos, vivían juntos, estaban juntos mucho tiempo para estar como en el mismo énfasis, ¿no? O espiritual o buscar la presencia de Dios como decimos, ¿no? E incluso en la monarquía de Israel, Elías y Eliseo también tuvieron algunos de estos profetas, ¿no? Tenemos aquí una cuestión importante, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de Saúl, que dice que estaba buscando unas asnas, dice que profetizó y estaba con profetas y estaba así como en un éxtasis muy fuerte. Lo lamentable de él es que le pasó en una segunda ocasión este tipo de experiencia, pero pues no cambió su corazón. Por eso decimos, el éxtasis puede ser de Dios o nos puede bendecir de momento, pero lo más importante es el cambio. Por eso decimos, no buscamos éxtasis todos los días, ¿no? De hecho, hay estos momentos de éxtasis en algún tiempo, pero no es lo determinante. O porque no sucede tampoco hay ningún problema, ¿no? Realmente tenemos a Dios y su comunión con el Señor y estamos convencidos de lo que Dios quiere hacer, ¿no? Pero en ese momento había también los milagros que confirmaban la autoridad profética. Por ejemplo, en el caso de Elías recordamos, ¿no? Cuando hay una viuda en Sarepta de Sidón que era estéril y vino el milagro de un hijo. Dice ahí que oró por ella y tuvo este hijo. Fue una bendición. Pasó con Eliseo exactamente igual, que tenía como un milagro en cuanto al embarazo de una mujer. Pero después de esto hubo muchos otros milagros, ¿no? Cuando Elías dice que no va a llover por mi palabra 3 años, Elías sabía eso, ¿no? Que Dios decía, si Israel se aparta de Dios, habrá sequía. Entonces hubo un tiempo en que fue un milagro así de juicio. De parte de Elías, por ejemplo, ¿no? O cuando desciende el fuego sobre el sacrificio, ¿no? Con Elías también es sorprendentísimo porque fue un milagro grandísimo, fue un milagro impactante, ¿no? Pero fue necesario en ese momento. Y también dice que Elías estaba ahí, pues totalmente esperando la presencia de Dios o la respuesta de Dios, ¿no? Y pasan milagros muy fuertes en el caso de Elías, ¿no? Milagros, sanidades, provisión, incluso milagros de juicio. Cuando dice ahí que estaban los enemigos de Israel y dice Elías, si soy profeta de Dios, van a morir algunos de los soldados de los enemigos y morían. Entonces era como milagros de juicio, ¿no? Y pasa también con Eliseo. Cuando dice que vino y se burlaron de él porque era calvo, y dijo, bueno, se burlaron del profeta, pero vinieron unos osos y comieron a aquellas personas. O sea, son milagros así como muy de juicio. A lo mejor tenemos que aprender el respeto o la reverencia a quien sirve a Dios, pero también nosotros decir, bueno, pues yo quiero que la gente sea bendecida, ¿no? No quiero que haya milagros de juicio para la gente. Tenemos aquí el profetismo institucionalizado, punto 3, y los cortesanos eran personas muy próximas al rey y quien aconsejaban y comunicaban el mensaje de Dios en determinadas circunstancias les era dado. Entre ellos se encontraban Gad, Emán, Natán en los días de David, están las citas, Ido en los días de Roboam y probablemente Jehú, hijo de Anani, en el reinado de Josafat. Entonces, estos profetas cercanos a los reyes, por eso se llaman cortesanos, porque eran muy cercanos a los reyes. Incluso Isaías fue un profeta cortesano, porque dice, aunque era un hombre que declaraba claramente el pecado y no se comprometía con los reyes como para estar con su pecado, pero sí estuvo muy cercano. Dice que incluso era muy cercano a las familias de los reyes. Entonces era algún hombre así como de la familia de cercana a los reyes y ellos estaban muy cercanos a estas personas, ¿no? Tenemos ahí algunas personas, como decíamos, ¿no? Gad y Emán y los días de David eran profetas que David respetaba. Aunque David era rey, siempre respetó a los profetas que le hablaban, e incluso en el caso de Natán con juicio. En cuanto al adulterio con Betsabé, y David entendió y se sujetó. Ido en los días de Robán, por ejemplo, también ese es nieto de David, y este profeta estaba ahí. Incluso hay una profetisa ahí también llamada Ulla en esos días, y bueno, entonces estaban como muy cercanos a los reyes y querían que la gente, bueno, estuviera haciendo las cosas como Dios quería, ¿no? Jehú, hijo de Anani, en el reinado de Josafat, otro hombre ahí de Dios, bueno, estuvo como profeta cercano al rey. Entonces, por eso se llama profetismo institucionalizado.
o cortesanos, ¿no? Estaban muy cerca de la corte. Pero también tenemos profetas culticos. Siguiente inciso, eran considerados como oficiales del santuario y ocupaban el lugar de honor junto a los sacerdotes y demás funcionarios religiosos. De modo expreso se menciona a Jaciel, sobre el cual vino el Espíritu de Yahvé en medio de la asamblea, para poner en labios el mensaje de aliento. Segundo de Crónicas 20:14. Los profetas culticos se les llama así porque estaban muy relacionados con los sacerdotes o con el culto a Dios, ¿no? Tenemos ahí como estaban más cercanos al culto o a los sacerdotes. Y tenemos ahí profetas que estaban muy cercanos a los sacerdotes porque, bueno, hubo buenos sacerdotes y otros no tan buenos, pero el profeta llegaba a tratar de corregir. Como que tenían entonces esa relación con el culto, ¿no? Eran parte del culto en Israel y tenían esa función de parte de Dios y tenían la bendición de estar, bueno, para participando, ¿no? Tenemos ahí, como dice, en los días de santuario, cuando había el tabernáculo y el templo de Israel, hubo algunos profetas que estaban relacionados con, incluso los profetas menores, algunos profetas menores estaban relacionados con lo cultico. Tenemos ahí como una línea de los profetas que hablaban de lo cultico, la adoración a Dios, o incluso profetas que hablaban del santuario, ¿no? Por ejemplo, decimos ahí, bueno, hay profetas que hablan de que el santuario se reconstruye. Cuando ya estaba Israel, pues en el cautiverio decían, bueno, tienen que reconstruir el santuario. Para que Dios esté con nosotros, hay que construir el santuario una vez más. Tenemos profetismo clásico, punto 4. No sería correcto establecer rígidas líneas divisorias entre los diferentes tipos de profetismo y aislarlos en comportamientos estáticos. El fenómeno profético del Antiguo Testamento aparece más bien como un proceso. Es un movimiento dinámico, inspirado siempre por el Espíritu de Dios. Y los diversos modos de manifestarse guardan cierta relación entre sí, pero es obvio que se observa un progreso ascendente y en el que el profetismo veterotestamentario tiene su culminación en los días proféticos clásicos, que son los asociados con la literatura profética del Antiguo Testamento, es decir, los que hicieron ir su voz en el periodo denso de la historia de Israel entre el siglo 8 y 4 antes de Cristo, desde Amós hasta Malaquías. Decíamos aquí entonces, algunos profetas clásicos también son los profetas menores para nosotros, ¿no? Porque decimos, bueno, a veces hay profetas que estaban en lo cultico o eran cortesanos también, pero por otra parte también estaban, si les puede considerar como clásicos, ¿no? Es dinámico, dirigido por el Espíritu de Dios. Eso es muy importante porque decimos, el ministerio profético del Antiguo Testamento no es igual que el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento más bien se relaciona con los predicadores o predicadoras, pero había como una enseñanza muy importante o un respaldo de parte de Dios para los profetas en el Antiguo Testamento que tenían mensajes importantes, dinámicos, ¿no? Profetas que siempre enseñaban el pecado, que estaban orando, que hacían milagros a través de ellos o que eran incluso así como muy, muy radicales, ¿no? Como en el caso de Ezequiel, que habla de profecías así muy, muy complicadas, pero dice, bueno, eran profetas de Dios, ¿no? Y tenemos que ver esto como un movimiento muy fuerte en el siglo 8 al 4 antes de Cristo, porque es el tiempo exactamente en que vino el cautiverio. En el siglo 8 antes de Cristo, 100 años después, fue el cautiverio del norte para con los asirios. Usted recuerda que los del norte se llevaron a todo el pueblo de las 10 tribus del norte, y bueno, 100 años después viene al sur Babilonia y se lleva a los del sur. Tenemos ahí entonces un tiempo en que hay como eh, espacio en que haya aún profetas para Israel, en el último tiempo de Israel, antes del cautiverio. Y tenemos ahí, bueno, pues que decimos, por ejemplo, Amós, ¿no? Habla mucho de la mujer infiel, recordamos ahí, ¿no? Que decía como una esposa infiel con la cual te tienes que casar. Y dice, tú, Israel, es como una mujer infiel, sin embargo, yo la amo. Y tenemos ahí muchos profetas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, incluso Oseas que habla de esto, Amós que se decía que era un recogedor de higos, o sea, no era un profeta de clase, pero siendo un hombre de campo, profetizaba. Y así cada uno de los profetas menores tenemos una serie de mensajes, ¿no? Aunque decimos es un tiempo muy difícil, incluso ahí tenemos la bendición, ¿no? Que tenemos Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo y Zacarías y Malaquías, o sea, cada uno tuvo un profetismo, ¿no? Para poder hablar. Tenemos ahí una serie de lecciones de cómo Dios usa a estos hombres, por eso incluso de periodos muy cortos, profetas menores, que bueno, no eran tan densos sus ministerios como tan extensos como
como el de Isaías, pero decían cosas importantes, ¿no? Por eso decíamos, bueno, llamar a Dios otra vez, arrepentimiento, buscar las cosas de Dios, cumplir con Dios, e incluso la obra del Espíritu Santo, ¿no? Que decíamos ahí como habla de Joel, por ejemplo, dice, vendrá el Espíritu de Dios en el tiempo de la restauración de Israel, habrá jóvenes que sueñen, tengan sueños, los ancianos tendrán visiones también, los jóvenes y los viejos tendrán la bendición de las manifestaciones del Espíritu Santo. Tenemos entonces unas cosas ahí muy importantes, ¿no? O Malaquías, que habla también de cómo reconstruir el templo, porque dice, bueno, tienen ustedes casas muy bonitas, muy elaboradas, pero el templo está destruido. Por favor, tengan atención a las cosas de Dios para que esto pueda suceder. Tenemos ahora los elementos de interpretación, predicación profética y tenemos cuatro puntos. Dice, número uno, la autoridad y la fuerza de la palabra de Dios. Por ejemplo, la frase así dice Jehová. Punto dos, denuncia del pecado, directa, incisiva, gravedad, rebeldía. Tres, proclamación del juicio divino. Y cuatro, anuncio de la salvación. La ira de Dios es temporal o la misericordia de Dios. O sea, tenemos ahí estos cuatro elementos en las cosas de Dios porque tenemos que, bueno, hay una bendición en cuanto a cómo los profetas hablaban con la palabra de Dios. La frase, así dice Jehová, por ejemplo, es muy importante, porque habla como de que es Dios quien está diciendo que da el mensaje a su profeta. O sea, no es el mensaje del profeta en sí, es el mensaje de Dios. Y decimos, bueno, el decir así dice Jehová era muy clásico de los siervos de Dios, porque los que eran infieles, pues no hablaban de Jehová. O hablaban del rey o decíamos cosas halagüeñas, ¿no? Pero el profeta de Dios decía, así dice Jehová. Y siempre hablamos nosotros como que es algo de incisivo, algo que corrige y algo que trae bendición al pueblo, pero es a través de un profeta fuerte, de un mensaje de corrección, ¿no? Incluso a las naciones también hubo profetas que hablaban a las naciones, ¿no? Por ejemplo, Abdías habla contra los Idumet de Edom, ¿ya? Y le dice, Edom se apartó de Dios y tiene que arrepentirse, ¿no? Entonces tenemos a un país ahí, o decíamos, ¿no? Habacuc, que se enoja con Dios porque viene a usar a los asirios para castigar a Israel y no está de acuerdo con eso, ¿no? Sin embargo, bueno, Dios trató con Habacuc y Habacuc cambió su corazón después. Las características importantes de denuncia del pecado, directa, incisiva, la grave rebeldía, es cómo se tiene que hablar del pecado. O sea, un profeta de Dios no era complaciente con el pecado. No decía que es costumbre o que es cultico o que es cultura o que está bien, que es aceptable. No, él decía, esto es pecado. Y tiene que hablar incluso la iglesia el día de hoy lo mismo. Lo que la Biblia dice que es pecado, nosotros le tenemos que llamar pecado. Igual que Irán en su tiempo, ¿no? Hubo esa rebeldía, una sociedad totalmente ajena a Dios, pasa el día de hoy también, que muchísima gente no quiere ni obediencia a Dios ni estar en las cosas de Dios. Por eso siempre decimos, la denuncia directa e incisiva es como sin vuelta. Dicen, el pecado es esto, Dios dice que es pecado, tiene que corregir, no está correcto que haya este tipo de pecados y es también incisivo, o sea, es muy directo y muy fuerte. El profeta a veces incluso eran así tan fuertes, ¿no? Como decíamos, Elías, cuando habla al rey, le dice, bueno, no estás bien, aunque seas el rey y no estás bien y tienes que ser corregido, ¿no? Y bueno, tenemos ahí una serie de características de los profetas, ¿no? Y tenemos que ver entonces cómo hablan directamente. Incluso Daniel, cuando le habla a Nabucodonosor, le dice abiertamente, no estás bien. Tú dices que cada Dios se va a respetar, pero no estás obedeciendo, no estás dando lo que Dios quiere que des. Y bueno, era un mensaje muy incisivo y muy directo. Cada profeta tiene este tipo de características, ¿no? Hablan de la gravedad de la rebeldía, o sea, no decían, es costumbre, está bien, dice, es una grave rebeldía. Si ustedes empiezan a cometer adulterio, el robo, la mentira, la corrupción, esto es un grave pecado contra Dios. Y luego dicen incluso, han pecado contra Dios. O sea, era una frase así, no nada más contra la gente, que sí es parte del pecado, pero dice, están pecando contra Dios. El punto 3 es el juicio divino, proclamar el juicio divino. O sea, Dios no puede coincidir, no puede autorizar, ¿no? O permitir el pecado. Dice, Dios va a juzgar de manera muy directa. Cada pecado, cada situación que dice la palabra del Señor, bueno, hay una proclamación del juicio divino. Dios va a juzgar. Y finalmente tenemos esa bendición, ¿no? De que tenemos, bueno, el pecado muy bien descrito, ¿no? Está descrito qué es el pecado, por qué es el pecado y cómo Dios tiene, pues, que estar hablando de pecado, ¿no? Y el punto cuatro de los profetas es la anuncio de salvación. O sea, la era de Dios es temporal y hay misericordia. Como decíamos, no, pues Dios restaura. Cuando la gente se arrepiente, Dios quiere que la gente se restaure. Dios no quiere la muerte del pecador, quiere que se arrepienta, pero tiene que arrepentirse, ¿no? Y ahí sí Dios respeta, da su palabra y da la bendición, pero cada persona tiene que hacer caso a lo que Dios quiere hacer en su corazón. Bueno, entonces tenemos aquí esto. Hay algunos principios de interpretación. Número uno.
considerar lo que el profeta quiso decir a los oyentes. Dos, relación entre la revelación y la historia. Tres, distinguir la perspectiva profética. Y cuatro, interpretación literal, tomando en cuenta figuras y símbolos a la luz del contexto. O sea, para interpretar profetas tenemos que ver qué quiso decir el profeta a sus oyentes. No es exactamente nuestro contexto, ¿no? Porque decimos, ni somos judíos, o Israel en la cautividad, o Israel como nación, o el Nuevo Testamento, ¿no? Jesús hablando de Israel, siendo que somos un país diferente. Pero sin embargo, en su momento, ¿qué quiso decir este profeta? Por siempre decimos, es que en su momento el profeta decía esto. Y la Biblia es tan extensa, ¿no? Tan amplia, tan maravillosa, que no hay nada que dudar. Esto dice Dios, y el profeta quiso decir esto a Israel, o a un hombre, a una mujer, a una parte del país, ¿no? Entonces, esto es como el mensaje original, diríamos, en interpretación profética. ¿Qué dijo Dios originalmente a las personas? En cuanto al amor, a la justicia, a la bendición de lo que el Señor está haciendo. Por ejemplo, tenemos ahí eh, el mensaje de que a veces en su contexto tenía un significado, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo del Antiguo Testamento mucho el desierto, cuando los lugares desérticos, habla exactamente de que ellos vivían. Estaban con escasez de agua, ¿no? Con aquel clima muy, muy fuerte de calor, animales ponzoñosos, estaban en un lugar muy difícil. Y bueno, así habla el Señor del páramo, ¿no? Decíamos el desierto, lugar desértico porque no están buscando las cosas de Dios. Y en su momento, o Moisés en Israel, ¿no? Cuando habla mucho de que se arrepintieran, Israel que, bueno, estaban quejándose más que buscando las cosas de Dios. Y decir, ¿qué quiso decir el profeta a sus oyentes? Daniel, por ejemplo, ¿no? Cuando habla con tres reyes o tres imperios, bueno, tenía un mensaje muy especial. Sin embargo, no era idéntico para Babilonia o para Medo-Persia. Tenían ahí como una diferencia con los reyes. Incluso hasta los reyes que trataron con Daniel son diferentes. No era igual uno que otro. Y decimos, bueno, a cada rey le habla incluso uno de ellos que Darío se hace como amigo de Daniel. Le dice a Daniel, tu Dios te puede salvar de los leones. Y Daniel dice, pues si Dios quiere, y si no me salvan, no pasa nada. Dios es el Señor, ¿no? Pero vemos ahí como una cosa muy impactante en ese momento, ¿no? Aquel horno de fuego también con Nabucodonosor, bueno, era como el máximo juicio. Sin embargo, fueron fieles Ananías, Misael y Azarías, los amigos de Daniel, y en su momento se determinaron, ¿no? Incluso no contaminarse con la comida, ¿no? Recordamos eso, porque hoy día nosotros tenemos la dieta muy diferente, cómo comemos o cómo dejamos de comer, pero en ese momento era como identificarse con lo muy mundano. Por eso dice ahí Daniel, no vamos a contaminarnos con la mesa del rey. Y mucha gente se imagina pues la abundancia de la mesa de un rey, ¿no? Dicen, bueno, las mejores carnes, los mejores vinos, las mejores bebidas, lo que los hombres buscan como alimentos. Pero esos jóvenes y Daniel dijeron, no, nosotros no queremos esto porque es empezar a dar lugar a las cosas del mundo. Tenemos que ver, punto dos, relación entre revelación y la historia, o sea, ¿qué cosas había de la revelación con la palabra y la historia? Por ejemplo, cuando escribe Moisés, estamos hablando del tiempo en que estaban cautivos en Egipto. Entonces, cuando habla ahí de los que estaban cautivos y el dominante, el que golpeaba, el que maltrataba, era real, no era imaginario. Había un Egipto que estaba dominando a Israel, todos conocemos la historia, ¿no? Entonces, eso era parte de lo que vio Moisés, cómo Dios le habló, y esos 5 libros, ¿no? Que son la base de la fe, muchas cosas del Antiguo Testamento habla mucho de cómo la historia influía en lo que estaba viviendo Moisés, por ejemplo, ¿no? Tenemos también en todos los profetas qué estaba pasando en la historia. Si Israel era libre, bueno, hay un mensaje de libertad, o estaban en su casa, ¿no? Pero cuando estaban en el cautiverio, incluso dicen en algunas partes de la palabra del Señor, no podemos hablar como cuando estábamos en Israel. Nos piden que cantemos y no queremos cantar porque estamos como en un luto constante por no estar en Israel. Pero fueron infieles y por eso Dios los llevó a ese cautiverio. Pero era como una cuestión muy histórica. En el tiempo de Jesús, ¿qué pasa con el Imperio Romano, ¿no? Que era déspota, que era totalitario, que era muy cruel. Entonces, cuando hablamos ahí de respetar al rey, tanto cuando Jesús habla de autoridad, o Pablo, o los apóstoles, no hablan de reyes así, pues muy queridos, hablan de personas déspotas, incluso con persecución. Y sin embargo, dicen ahí, respeten al rey, honren al rey, hagan, obedezcan en todo lo que no se oponga a las cosas de Dios, ¿no? Es la revelación de la historia. O Juan, en la isla de Patmos, que decíamos, bueno, Juan estuvo preso allí en Patmos y empezó a escribir como Dios le usó, ¿no? En ese momento ya un hombre de más de 90 años, y ahí Dios le da el gran libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces estaba pues totalmente aislado, viviendo lo que era una cárcel, y sin embargo él decía, hay un mensaje de esperanza para la iglesia, ¿no? Se sabe que Juan regresó otra vez a Éfeso y a las iglesias donde él se les veía, y bueno, ya no está en la Biblia esto, habla mucho en la historia, ¿no? Que dice, bueno, ya el profeta estaba el apóstol Juan era muy anciano, pero regresó y siguió edificando.
siguió dando frutos, siguió consagrado, no sé, como que había una cuestión ahí de que lo histórico, en vez de que Juan se desanimara, además era el último vivo de los profetas, de los apóstoles, dice, bueno, ¿no? Él estaba fiel y estaba en las cosas de Dios. Hay que distinguir también la perspectiva profética, o sea, los profetas hablan de su tiempo o del cautiverio o de la restauración del cautiverio, o el Mesías, son cuatro enfoques de los profetas, ¿no? Entonces, si el profeta habla de su tiempo nada más como Moisés o Daniel o cualquiera de ellos, ¿qué dice a su tiempo? Era de su tiempo. Pero también si dice algo más en cuanto al cautiverio, por ejemplo, cuando dice que el cautiverio iba a venir como un castigo muy fuerte de parte de Dios, pero esto corrigió a Israel. ¿Se acuerda que Israel ya no es idólatra? O sea, desde el cautiverio fue muy fuerte el castigo, pero ya Israel no adoró ídolos. Tienen otra figura espiritual, no están en las cosas de Dios, pero ya nunca han estado con idolatría. Entonces, como que fue una corrección muy fuerte, pero esa corrección funcionó para Israel, ¿no? O dice también el tiempo del Mesías. Muchas veces dice, en los días del Mesías príncipe sucederá esto. Entonces, cuando el Mesías venga, ¿quién es? Ah, es Jesús. En el día en que viene a salvar o muere o resucita. Incluso Daniel habla de eso, ¿no? Daniel habla de que el Mesías príncipe va a morir. Y lo dice 400 años antes de que venga Jesús. Entonces, sí es así como una perspectiva profética. Oye, en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Quién está hablando? Mateo, por ejemplo, bueno, está hablando de Israel. Habla a los judíos mucho, Marcos, ¿no? Habla a los romanos. Habla mucho de la autoridad de Jesús. Lucas habla a los griegos, habla de Jesús como perfecto. Y Juan habla a la iglesia. Habla muy diferente, ¿no? Y años después de los otros tres escritores, entonces tenemos que ver quién está escribiendo. O Pablo, cuando empieza su ministerio, cuando le faltaba doctrina, cuando estaba empezando, o cuando ya era un experto misionero. Era muy diferente de Pablo al inicio y al final de su ministerio. Por ejemplo, en la segunda carta de Timoteo, que es la última que escribe Pablo, es muy diferente que cuando hablamos de Gálatas, ¿no? Por ejemplo, que es de las primeras y corrige y trata de corregir a la iglesia, pero ya al final él quiere que la iglesia permanezca fiel. La interpretación tiene que ser literal, o sea, siempre no dando lugar a lo alegórico. Como decimos, cuando la Biblia habla de figuras y símbolos en la luz del contexto, bueno, habla la Biblia de esas figuras, ¿no? Como decíamos, Moisés como profeta de Jesús, o Agar y Sara en la carta de los Gálatas, o en Apocalipsis, ¿no? Cuando habla de las guerras y los números y todo esto, era una interpretación literal, pero si las figuras están ahí, tenemos que interpretarlas. Como decíamos, el número uno, que es Dios, o el número tres, que es también la Trinidad del Señor, o el cuatro también, que habla de profecías, ¿no? Y el número siete, lo íntegro completo, y en 12 es el número de lo universal, o sea, lo máximo que puede haber. Y por eso habla de esos números ahí. Ah, bueno, esas figuras y símbolos en su contexto significaban esto. En nuestro contexto no. A lo mejor ya no tenemos el contexto, pero sí tenemos que estar hablando las cosas. Por ejemplo, punto 5. Textos apocalípticos, prestar atención a las particularidades del género literario. 6. Tener en cuenta el carácter recopilatorio de los libros proféticos. 7. Considerar los temas esenciales a la luz de todo el contexto profético, por ejemplo, el día de Jehová. Y 8. Determinar si la predicción es condicional o incondicional. Y 9. Determinar si ya se cumplió o si aún va a tener cumplimiento. O sea, eso es parte de los principios de interpretación. Son apocalípticos, decíamos, bueno, Apocalipsis, Ezequiel y Daniel, muy proféticos, ¿no? Pero otros libros no, pueden ser proféticos o históricos, ¿no? Incluso es otra cuestión que tenemos que ver, hay muchas cosas. Y el género literario apocalíptico siempre tiene algunas particularidades. Habla de Dios, la autoridad, el juicio de Dios, lo perfecto que Dios es, ¿no? Y tener en cuenta el aspecto recopilatorio de los libros proféticos, o sea, eran en su momento para Israel o para las naciones, ¿no? Incluso cuando damos de Daniel, de Isaías como profeta, habla a muchas naciones, no nada más a Israel, ¿no? Entonces, es recopilatorio porque bueno, está hablando no nada más a Israel, sino a una nación extranjera. Y les habla de corrección o misericordia o cómo Dios les llama a estar con él. Por ejemplo, también la palabra, el día de Jehová es muy extenso. Muchos lo dicen como el juicio, ¿no? Pero también puede ser el día en que Jesús va a gobernar, o puede ser el día en que Dios haga alguna cosa particular como soberano y como Señor. Entonces, no nada más es así como la gran tribulación. Muchas veces habla de la gran tribulación que va a ser tremenda, pero dice aquí, el día de Jehová a veces tiene otro tipo de interpretaciones, ¿no? Y ver si la profecía es condicional o incondicional. Recordamos cuando Dios dice, para que suceda esto, tú tienes que hacer algo más. Ah, bueno, es condicional. Hay cuando no es condicional, por ejemplo, en el caso de Abraham, con Génesis 12, Dios le dice a Abraham, voy a bendecir a los que te bendigan, bendecir a los que te maldigan, y voy a hacer de ti una nación fuerte. Era una bendición muy grande para él, ¿no? Pero hay otros profetas que sí hablan de una condición. Si Israel obedece, si está en las cosas de Dios, si se arrepiente, viene la bendición. Como dice en la palabra, si ustedes están muy compenetrados con las cosas de Dios, pidan lo que quieran. ¿Por qué? Porque pueden estar en esa comunión con el Señor y lo que pidan les va a ser hecho. Pero si no estamos en comunión con Dios, a lo mejor pedimos cosas que no son correctas, ¿no? Y también determinar si ya se cumplió el profeta o no. Entonces tenemos que ver esas cosas para los profetas de interpretación.
Terminamos hasta aquí el tema, hermanos. No sé si hay un comentario de alguien. Seguimos con el último tema, hermanos. Tenemos ya ahí ¿por qué estudiar el griego del Nuevo Testamento? Que tenemos ahí algunas cosas importantes. Tenemos, por ejemplo, que la Biblia, la interpretación es plenaria, dinámica y verbal. Recordamos esto que son como tres características muy importantes. Plenaria, porque toda es inspirada por Dios. La palabra griega theopneustos, ¿se acuerdan? Que es así, Dios hablando. Theos y neuma. O sea, el Espíritu de Dios nos habla o nos da el mensaje, que también habla mucho de lo que nosotros usamos cuando hablamos. Cuando hablamos usamos aire. Definitivamente en los pulmones tenemos dos cuerdas vocales y bueno, al empujar ese aire y de acuerdo a nuestro idioma le damos la modulación a lo que queremos decir para que la gente nos entienda. Entonces diríamos que Dios habló de esta manera como inspirando a los 40 escritores del Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso decimos que toda es inspirada por Dios, para que no se piense que es como improvisada o que no tiene valor. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero también es dinámica porque es 100% Dios y 100% el hombre. Entonces, en este sentido, es como un milagro, ¿no? Porque diríamos, es de Dios porque cada escritor lo dirigió Dios, pero también Dios usó a cada escritor. Si se fijan, cada escritor tiene un conocimiento, cultura, idioma, edad, y bueno, Dios usó todo esto para dar un libro perfecto. Esto es un caso único, ¿no? Nadie podría con 40 diferentes escritores humanos dar un mensaje tan perfecto y tan idéntico y tan perfecto para que hubiera como esa correlación, ¿no? De que uno tiene que hablar de santidad, la salvación, la bendición y no se contradicen. Tenemos ahí como una cosa muy importante. Recordé que también se de 1500 años, desde Moisés hasta Juan. Entonces, si habláramos en cualquier libro de un grupo de personas que en 1500 o 1600 años hablan, lo que quieran decir como de parte de Dios, no se podría. Por ejemplo, en México no tendríamos en América Latina, pues los grupos precolombinos, los grupos de indígenas, ¿no? Que hablaban los dioses, los idiomas y todo aquello, no se podría. Cuando llegan ya los españoles y la conquista tan tremenda, bueno, ya es otra cuestión cultural. Sin embargo, no se podría hacer un libro perfectamente dirigido como Dios lo dirigió para que estos 40 escritores fueran usados en las cosas de Dios. También es verbal porque cada palabra es inspirada, o sea, no hay partes inspiradas, ¿no? Quizás esto ya lo hemos escuchado, porque sí hay quienes llegan a decir, hay partes más inspiradas que otras, como que, por ejemplo, los salmos, la alabanza es muy linda, ¿no? Pero lo histórico, ¿no? Hay gente a la que tantos nombres, ¿no? Y que tantos nombres no les llama la atención. Pero diríamos, bueno, es que era importante por las genealogías de Israel, que en su momento Israel tenía que recordar de dónde venían para que, bueno, fueran corregidos, ¿no? En su momento, pues todos los libros del Antiguo Testamento, los profetas hablaban de genealogías, algunos, ¿no? Otros más hablaban de visiones y éxtasis muy tremendos, muy impactantes y bueno, tenemos ahí que ver incluso la personalidad. Por ejemplo, cuando hablamos de Pablo el apóstol, habla muy dinámico, ¿no? Habla de insensatos, recordamos con los Gálatas, o sea, les dice como torpes. Y Juan el apóstol habla de mucho amor, dice, hijitos amados y los amo, ya hemos hablado de esto, ¿no? Dice, bueno, cada uno es diferente, sin embargo, no es más importante. Todos, aunque son diferentes, tienen un mensaje que aportar. Por lo tanto, los escritos originales en hebreo, arameo y griego son la palabra de Dios. Eso es muy importante porque se llama el escrito original. O sea, lo que Dios dijo a Moisés quedó escrito, pero ya no hay copias de eso. Tenemos copias de las copias de las copias, más recordamos, ¿no? En 1948 o en Qumran, allá en cerca de Jerusalén, unos manuscritos muy antiguos, pero también había escritos eran de esenios, de hecho, esos manuscritos, ¿no? Entonces había como una mezcla allí con otros libros y otras cosas, y aunque son muy antiguos, no siempre tienen la calidad de otros escritos que, por ejemplo, se encontraron cerca de Jerusalén, o incluso decíamos, ¿no? En Europa, en Londres y en el Vaticano, tienen estos manuscritos, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo en su idioma original era el mensaje perfecto de Dios, pero traducirlo a cualquier idioma tiene la complicación que decíamos, la distancia cultural o la cuestión de que no haya una palabra exacta para poder decir lo que en idioma hebreo, arameo, griego significaba y el español contemporáneo. Por ejemplo, incluso el español ha evolucionado, ¿no? El español de hace, hace 20 o 30 años no es igual el que tenemos hoy. Sin embargo, en la palabra tenemos pues sí, compromiso de ver exactamente lo que dijo en esos tres idiomas originales para poder llegar a una conclusión en nuestro idioma.
Ahora, ninguna versión de la Biblia puede sustituir a los escritos originales, que es la razón principal para estudiar el griego. O sea, estudiamos griego porque es mm, un recurso. Tenemos libros ahí en nuestra página, ¿no? Una página ahí que decimos, bueno, porque Dios habló en griego a la iglesia del Nuevo Testamento. Por ejemplo, hablamos arameo y hebreo Antiguo Testamento, porque desde Moisés hasta Malaquías era el hebreo y el arameo. Y tenemos escritos ahí, hay manuscritos, ¿no? Que decimos, bueno, grupos de escritos de cada uno de los escritores. Pero ya el Nuevo Testamento se dio en griego, que era como el inglés hoy día, ¿no? Un idioma muy conocido, muy universal, que usaban incluso las instituciones o los gobiernos, y bueno, se usó el griego por eso. Pero no fue casual, o sea, Dios usa mucho este idioma porque es preciso, es correcto. Tiene muchos casos, tiene muchas connotaciones para poder entender, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, mi esposa puso estas ilustraciones, ¿no? Desde los rollos, que eran muy grandes, ¿se acuerdan? Eran muy extensos, muy grandes, los manuscritos, los pergaminos, había muchos, la evolución de la escritura, cómo se fue dando, y sin embargo la palabra se pudo dar. Ahora tenemos el punto 2, la necesidad de interpretar la Biblia correctamente, extraer la verdad bíblica de los escritos originales para transmitirla correctamente al pueblo de Dios y evitar confundir la voz de Dios con la voz del hombre. Entonces estudiamos griego por esta causa, ¿no? De hecho, algunas veces decimos alguna palabra griega por es muy significativa, ¿no? Para nosotros que en español tendemos que ir explicando por qué esa palabra tenía un significado muy especial y a veces tenemos por eso que estar estudiando este idioma griego. No es obligado para todos, pero quien lo puede hacer está muy bien. Incluso hay algunos eruditos en el idioma que pueden conocer y que pueden aportar o escribir, y tenemos la bendición de contar con ellos. Pero es no una cuestión de pretensión o como una de llamar la atención, sino que vamos a ir a la palabra de Dios siempre. Como fue el idioma original, entonces tenemos nosotros que dar originalmente lo que Dios quiso decir, o sea, correctamente qué quiso Dios en decir en ese idioma, ¿no? Como decíamos, bueno, el griego que hablan los evangelios también es muy particular, porque, por ejemplo, Lucas pues, es griego, tenía una cultura y era médico, entonces tiene un idioma mucho más perfecto, mucho más preciso, ¿no? Los manuscritos de Mateo y Marcos y Juan se supone que tenían amanuenses a veces, tenían gente que les ayudaba a escribir o escribían ellos de una manera mucho más abajo, tenían así como un manejo de idioma mucho más abajo, sin embargo, no es menos la revelación de ellos, pero sí decimos, bueno, hay que ver cómo en su original tenía un significado o una... pues valor en lo que se estaba escribiendo, para decir exactamente lo que en su momento Dios dijo y no desviarnos para nosotros imaginarnos cosas, ¿no? Porque decimos, bueno, nunca nos podemos imaginar nada, siempre tenemos que hablar de verdades, hablar de lo que Dios dice, cómo la palabra habla y cómo la palabra es dada, ¿no? Para que podamos ver las cosas de Dios correctamente y también evitar confundir la voz de Dios con la voz del hombre. Eso es importante porque decimos, bueno, la voz de Dios fue esa, ¿no? Hebreo, griego y arameo, los idiomas originales, los manuscritos originales, ahí están. Entonces tenemos que estarnos estudiando y viendo por eso. De hecho, hay algunos eruditos en idioma que aprenden de esto, saben bien las palabras, tienen contadas las cosas que hay que decir, escriben mucho de esto y tenemos que hablar de exactamente por qué estaban diciendo que era importante una palabra o algo que no entendemos en español, por ejemplo, ¿no? Nuestro idioma es muy rico también, es muy complicado, pero el griego tiene algunas complicaciones ahí. Y decimos, bueno, que no digamos que es la voz de Dios, pero que sea la voz del hombre. O sea que alguien se está como metiendo a la palabra, decimos la exégesis, ¿no? Meterle a la Biblia lo que no está diciendo la Biblia. Entonces siempre es muy importante ver eso para que nosotros tengamos la idea completa de lo que habla la palabra de Dios. Y el griego del Nuevo Testamento tiene esa base, ¿no? Para que nosotros tengamos como una fuente de la cual sacar lo que queremos decir y expresar. Siempre con respeto a la palabra, lo que significaba, qué había en su contexto cultural, pero también en el contexto gramatical. Porque si decimos es un verbo, es imperativo, o es subjuntivo o qué es, ¿no? Para que nosotros podamos ver exactamente cómo Dios nos da ahí la bendición, por ejemplo, ¿no? En las cosas de Dios, y decimos, bueno, es que originalmente quiere decir esto. No es pretensión, sino nada más estarnos yendo a lo que originalmente quiso decir cada uno de los escritores del Nuevo Testamento, ¿no? Y ahí tenemos entonces una serie de interpretaciones bueno, acotaciones para decir, bueno, esta palabra tiene ese significado y era importante para nosotros, ¿no? Para que demos el mensaje de Dios como originalmente se dio porque traducido de un idioma a otro
a veces sí tenemos como una fuerte explicación, ¿no? Hay palabras que se tienen que explicar, contexto que se tiene que explicar. Sin embargo, si no se explica el contexto, a veces no se entiende por qué se dijo tal cosa, ¿no? Como decíamos en cuanto a la mujer y su ministerio, que habló Pablo ahí a Efeso y Corinto, dice, la mujer no sirva en la iglesia, era porque había un contexto cultural de prostitución religiosa. Y a ella le dice Pablo, no, no, que la mujer no enseña a los hombres. Pero las demás veces, 14 o 16 veces que habla Pablo en sus cartas, dice que sí hay ministerio, que la mujer predica y enseña, incluso habla mucho de Priscila, ¿no? Que era una mujer compañera de Pablo y era mujer y pastoreaba la iglesia y estaba, a lo mejor destacó más que a su esposo, porque dice Priscila y Aquila, o sea, primero la mujer que el hombre, habla de que era muy destacada ella, ¿no? Y habla a otras mujeres ahí, diaconisas, siervas de Dios, predicadoras, tenemos una serie de ministerios ahí, pero si nos quedamos nada más con lo que decía Corinto y Éfeso, por eso algunas iglesias siempre dicen eso, ¿no? La mujer no tiene ministerio, están desafiando a Dios. Bueno, le respetamos la interpretación, pero nos quedamos con el contexto temático de toda esta palabra, ¿no? Porque lo dijo Pablo ahí, era ese el contexto exactamente, ¿no? Nada menos en Éfeso, Diana, la gran diosa, ¿no? Que dicen incluso en Hechos una diosa parecida a la que tenemos nosotros en América Latina, ¿no? Que dicen era como la madre de las naciones, sí, la más importante. Y dice Pablo, no, no podemos dar lugar a esa diosa. Y cuando habla muy bien de esos ministerios, bueno, por eso tenía la importancia de que en esas ciudades las mujeres no estuvieran confundidas con ese otro tipo de religión. Pero otras ciudades como Roma, ¿no? O Filipos o Colosas o otras más, no, no era el caso y entonces sí habla mucho del ministerio de esas mujeres. Pues hermanos, terminamos ya el tema de la tercera sesión de hermenéutica. No sé si hay algún comentario más de alguien.